¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfan sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga, no para destruir, sino para edificar, y que el futuro pertenece a aquellos que han hecho mucho por el bien de la humanidad. Con estas palabras de Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés, les damos una calurosa bienvenida a De Humanos y Otros Bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, estimados radioescuchas, al programa del día de hoy. Alfonso Molina, Franklin Baca, Sandra Enríquez y los compañeros del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas. Buenos días, radioescuchas. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Disfrútenlo. En primer lugar, los titulares. Esta semana discutiremos sobre la biología del envejecimiento desde varias perspectivas. Nadie quiere envejecer, ¿verdad? En Tertulia y Café conversaremos con el doctor Iván Jácome, docente de la carrera de Ciencias Biológicas y especialista en etnozoología. En el segmento Chuta ni sabes, Franklin Baca nos hablará sobre animales longevos. En el segmento Científicos en el Ecuador, Ana Poveda conversará con la bioquímica ecuatoriana Maggie Díaz. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichosCIS y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 095 88 92 701. Se los repito nuevamente, 095 88 92 701. Vamos a entrar en el tema de discusión de esta semana. Hoy abordaremos y discutiremos la biología del envejecimiento. ¿Han escuchado las conocidas frases «los años pasan para todos» o «el tiempo no pasa en vano»? Sí, ¿verdad? Pues es así. Todos los organismos vivos de la Tierra, entre los cuales obviamente estamos incluidos los seres humanos, envejecemos. Aunque muchos y muchas han intentado, por muchos métodos científicos, o algunos un poco esotéricos, detener o minimizar el efecto del paso del tiempo y del envejecimiento, las células transcurren un camino desde el nacimiento que las llevará finalmente a la muerte. Pero ahora pongamos este fenómeno biológico en contexto. Tomemos como punto de partida la conocida analogía sobre la historia del planeta Tierra. Esta analogía establece que si toda la historia del planeta se comprimiera en un día, es decir, la historia de más o menos 4.500 millones de años, en 24 horas, el hombre aparecería sobre la faz de la Tierra recién durante el último minuto y los eventos históricos modernos durante los últimos segundos. En este contexto, no sería posible medir la fracción, que sería realmente infinitesimal, que ocupa el envejecimiento en la historia de la humanidad, ya que es el problema o proceso evolutivo que más reciente al cual está enfrentado la naturaleza. El envejecimiento es un fenómeno muy raro en la vida salvaje, como lo demuestran los estudios realizados en ratones en su hábitat silvestre en Australia y África, en los cuales se ha observado que 90% de los animales muere antes del año de vida y 70% durante los primeros 6 meses,
lo que contrasta con los 2 años que viven los mismos ratones en un laboratorio. Esto demuestra que el envejecimiento aparece solamente en medios protegidos y no es natural. La vida parece estar orientada solamente para la juventud y la fertilidad y no para el envejecimiento, lo que explica muchas de las características asociadas con la forma de ser de un individuo. En este punto es importante no confundir longevidad con envejecimiento. La longevidad está relacionada con el número de años que vive un individuo. En cambio, aunque no existe un consenso absoluto sobre la definición de envejecimiento, se puede decir que es un proceso biológico universal, porque ningún organismo escapa a él, y progresivo de la pérdida de función asociado a la disminución de la fertilidad y un aumento de la probabilidad de morir a medida que pasa el tiempo. Es decir, mientras más crecemos, mayor probabilidad biológica tenemos de morir. El envejecimiento es una pregunta sin una respuesta clara. Así que se han propuesto algunas maneras de intentar responder este proceso biológico. Se han propuesto básicamente 3 teorías que tienen nombres un poco complicados, pero que les explicaremos en un momento. La primera es la teoría de las mutaciones acumulativas. Esta teoría plantea que hay genes que se expresan, es decir, que se encienden en la vida tardía, es decir, cuando ya somos grandes, después de que el individuo se haya reproducido, y no hay una razón natural para que estos genes hayan desaparecido de nuestra información genética. Estos genes serían como la basura que almacenamos debajo de nuestros muebles o debajo de nuestras alfombras, ¿no? Que en principio no nos hace daño, pero puede albergar potenciales riesgos para la salud a largo plazo. Otra teoría, llamada del cuerpo desechable, explica que los organismos son máquinas cuya única finalidad es perpetuar la especie desde el punto de vista biológico, transmitir los genes a las generaciones siguientes. Es decir, nuestro único objetivo sería reproducirnos. Por lo tanto, los mecanismos biológicos que permiten mantener al organismo vivo y en buenas condiciones, incluyendo la maquinaria celular de reparación y limpieza de daños, funcionan solamente mientras somos fértiles, después de lo cual ya no tiene sentido gastar energía y luchar contra la entropía para mantenerlo. Es decir, desde un punto de vista estrictamente biológico, después de haberte reproducido, tu vida no tiene ningún sentido. Wow. La última teoría se llama del antagonismo pleiotrópico. Establece que pueden existir genes muy favorables para la etapa inicial, es decir, los primeros años de vida, pero que a largo plazo se asocian a un efecto físico negativo. El mejor ejemplo para ilustrar esta teoría es el de los genes relacionados con el almacenamiento de energía a través de la acumulación de grasa, que en principio podría ser una buena solución para defendernos del frío y del hambre en su etapa joven, mientras estamos aptos para reproducirnos, pero a medida que transcurre el proceso de envejecimiento se asocian como negativos, ¿no es cierto? Al inicio podemos utilizar este almacenamiento de grasa para defendernos del frío como fuente de energía, pero conforme van pasando los años, esa grasa acumulada ya no es ventajosa, sino más se convierte en un problema. Se han identificado algunos genes relacionados con el envejecimiento. El más importante tal vez es el gen cloto, que se descubrió por azares de la investigación, por un error realmente de la investigación, cuando unos científicos estaban trabajando con ratones, específicamente estudiando canales de sodio. Entonces se dieron cuenta que produjeron, por error, un fenotipo, es decir, un tipo de ratón que se desarrollaba normalmente hasta el segundo mes de vida, pero después presentaba un fenotipo, es decir, una forma de expresarse muy similar al del envejecimiento humano, con osteoporosis, calcificación vascular, ateromatosis y disminución de la sobrevida. Posteriormente se descubrió que el efecto de los ratones que no tienen este gen cloto se debe a una alteración del metabolismo del calcio y del fósforo, y que es posible repararlo con algunas dosis de vitaminas. Un ejemplo muy interesante, y cual fue noticia recientemente, hace referencia a los astronautas gemelos Kelly.
El astronauta Scott Kelly permaneció un año en el espacio y regresó en marzo del 2016, en una misión experimental que pretendía mostrar los cambios de su cuerpo respecto al de su gemelo, el también astronauta Mark, quien se quedó en la Tierra. La misión tenía como objetivo evidenciar cómo afectaban los viajes espaciales de larga duración a los astronautas, por lo que el experimento llevado a cabo por la NASA se realizó en estos gemelos que cumplirán 53 años, o más bien cumplieron 53 años en el mes de febrero. Los avances de esta investigación fueron publicados en la revista Nature y se señaló que tras un año en el espacio se desarrollaron alteraciones de la conducta y de la fisiología de Scott, es decir, el que permaneció en el espacio. Esto tiene que ver con unos síntomas muy semejantes a los que suele causar el estrés. Por ejemplo, Scott, el gemelo que permaneció en el espacio, tras su llegada midió 5 centímetros más que su hermano. De acuerdo con los datos de la NASA, que Scott volviera más alto de lo que estaba dentro de las posibilidades iniciales. Esto se debió básicamente a la falta de gravedad y a la descompresión de las vértebras de este astronauta. Los telómeros, que son el final de los cromosomas donde está almacenada la información genética, también sufrió alteraciones. Los cromosomas de Scott se fueron alargando y según la NASA, la longitud de los telómeros se relaciona con la longevidad y los de Scott, como mencionamos, se habían alargado. Es decir, mientras más tiempo se pasa en el espacio, hay menor tasa de envejecimiento comparado con su gemelo que permaneció en la Tierra. Por milenios, el hombre ha buscado la manera de retardar el envejecimiento. ¿A qué se debe esto? Tal vez es por ese instinto propio nuestro de supervivencia que tenemos, el miedo a la muerte. O tal vez simplemente es el ego, ese orgullo que tiene el ser humano de tratar de hacer todo. ¿Por qué hacerlo? Tal vez porque se puede, porque tiene la capacidad. En este momento, la ciencia tiene un protagonismo directo en este campo. Y los investigadores nos presentan en la actualidad varios métodos para conseguir la juventud eterna. Imaginémonos pequeños robots, muy pequeños, dentro de nuestro cuerpo, desplazándose de un lugar a otro, reparando células, tejidos y órganos dañados por producto del envejecimiento, y presentándonos informes sobre el estado de nuestro cuerpo para prevenir enfermedades o daños por el envejecimiento. Esto es la nanotecnología, y los investigadores dicen que ya podría poner fin al envejecimiento para el año 2030. Hemos escuchado también hablar de la clonación. Muchos científicos nos dicen que podríamos crear órganos idénticos a los nuestros e irlos reemplazando poco a poco según vayamos envejeciendo o enfermándonos, según necesitáramos hacerlo. Ello nos podría llevar a convivir con copias de nosotros mismos, como si fueran mascotas para convertirlas luego en piezas de repuesto. Pero la tecnología de la clonación aún tiene mucho camino por recorrer, antes de que se convierta en una arma práctica en lucha contra la muerte. Hasta ahora la clonación de articulaciones y extremidades completas ha fracasado en experimentos con ratones, pero los científicos ya han logrado hacer crecer vesículas de repuesto. También está la criónica o la criogenia. Esta técnica nos convierte como en un mensaje dentro de una botella. Por ejemplo, si ahora la ciencia moderna no conoce la solución a nuestros problemas de salud, podemos congelarnos con la esperanza de que la medicina evolucione y luego resucitar. Y ahí estaríamos prolongando nuestra vida. De cierto modo, estaríamos eliminando el envejecimiento. La ciencia ficción se ha hecho eco, ¿no?, de este tipo de técnicas. Sí, Alfonso, tienes mucha razón. También está la modificación genética, ¿no? Inyectar genes artificiales, reemplazar, detener su acción. La acción de los genes que producen el envejecimiento también están dentro del papel. Muchos trucos genéticos. Y también cosméticos, ¿no? Porque ahora las mujeres usamos tantas cremas para evitar las arrugas que no se nos vea tan viejitas. Y bueno, no solo mujeres. Hombres también. Sí, así es. Todos queremos detener el envejecimiento. Sí, no lo queremos aceptar. Bueno, y esto sí parece pura ciencia ficción. ¿Se han imaginado ustedes que podríamos copiar nuestro cerebro? ¿Qué otra cosa somos sino mentes apegadas a un cuerpo?
Esto pregunta el físico británico Stephen Hawking, el cual cree que es posible teóricamente copiar el cerebro humano por vía informática y almacenarlo en una computadora, para permitirle seguir activo después de la muerte. Pero el cuerpo fallará inevitablemente con el tiempo, pero en la computadora estaría como un soporte teóricamente inmortal de, podríamos decir, nuestra alma, nuestra esencia. Sin embargo, muchos cuestionan este modo de prolongación de la vida, ya que al fin y al cabo tendríamos que renunciar al cuerpo físico. Bien, les he hablado hasta el momento de los métodos que propone la ciencia, pero también existen otras aristas en lo que se refiere al envejecimiento. Está el moralismo también, el campo moral. En este punto nosotros nos podemos poner a pensar ¿por qué buscar alargar nuestra existencia en el planeta? Algunos dirían porque simplemente se puede hacer, pero ¿se debe hacer? ¿Es beneficioso para el ser humano como especie a largo plazo? ¿O es solo el principio del fin? ¿Cómo se está vendiendo esta idea? ¿Tendría sentido? Bueno, reflexionemos sobre esto, radioescuchas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la vejez se define como el último periodo de la vida de una persona que sigue a la madurez y en el cual se tiene una edad avanzada. En esta etapa se evidencian cambios físicos, psicológicos y sociales profundos. Los cambios psicológicos pueden estar sujetos a percepciones subjetivas. Hay personas que viven con seria preocupación el declive de algunas funciones y otras que no lo valoran adecuadamente. En general, con el envejecimiento existen modificaciones anatómicas y funcionales en el sistema nervioso y órganos de los sentidos, un detrimento y un enlentecimiento de las capacidades cognitivas, así como modificaciones en la afectividad. Aunque pueden variar en cada persona y depende de numerosos factores como el nivel educativo, dedicación laboral, actividad física, entre otras. Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona, su entorno cercano, su familia, su comunidad y la sociedad en general. Hay cambios en el rol individual y como integrante de una familia. El hecho de ser abuelo o de perder a su pareja o cuando le toca abandonar el hogar. Y hay cambios en el rol social, lo que tiene que ver ya a la jubilación, por ejemplo. Las redes sociales y las relaciones pueden verse mermadas. Aumenta la distancia intergeneracional. En este caso también aparecen los prejuicios y mitos relacionados con la vejez que cada sociedad pudiera tener. Quizás la jubilación es el cambio más importante en la vejez por las repercusiones que tiene. Es la situación laboral por la cual una persona tiene derecho a una remuneración tras alcanzar una edad reglamentaria para dejar de trabajar. Muchas personas tratan de aplazar este periodo, puesto que han estado acostumbrados toda su vida a trabajar y el hecho de estar inactivos los desmotiva totalmente. En el Ecuador tienen derecho a recibir pensión mensual vitalicia de jubilación por vejez el afiliado o afiliada que cumpla con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IES, de acuerdo con la tabla donde menciona que aquel jubilado que haya tenido 40 años de edad y sin límite de edad ya puede jubilarse. Igual si tiene 30 años de trabajo y 60 años de edad, 15 años de edad y de aportaciones y 65 años de edad. Hay que tomar en cuenta que la humanidad está frente a una profunda transformación demográfica que gracias a los avances de la ciencia y la tecnología continuará en el futuro, como lo muestran varios indicadores en el ámbito mundial. En el 2000, 1 de cada 10 personas tuvo 60 y más años, y para 2050 se espera que 1 de cada 5 personas estará en esta condición. Las personas de 80 y más años, que en el 2000 fueron el 11%, en el año 2050 serán el 19%. Las personas centenarias, aquellas con más de 100 años, sumaron aproximadamente 145.000 individuos en el 2000 y se estima que serán 2.2 millones en el 2050. La mayoría de las personas de edad son mujeres, es decir, un 55% del total, y su proporción es aún más entre los más ancianos. La mayoría de las personas de edad, 51%, vive actualmente en áreas urbanas. Para el año 2025 se espera que esta cifra aumente al 62%. Durante la última mitad del siglo XX, la esperanza de vida de la población mundial se incrementó en 20 años y su promedio actual es de 66 años. Es decir, que podemos llegar a alcanzar más edad
gracias a la ciencia y la tecnología. Entonces, aunque no queramos, todos envejecemos biológicamente. No queremos, ¿cuáles serían las consecuencias sociológicas, el problema demográfico que había si es que no envejeceríamos, si es que podríamos escapar de este fenómeno biológico? Para cerrar este espacio, viene a mi mente una frase: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Niña consentida, amor de mi vida, niña de mis ojos, calmas mis antojos, niña mi locura, me tiene en la luna, niña caprichosa, mi perfecta rosa, tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad, niña, bendito tesoro, siempre te voy a cuidar, nena, tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad, niña, bendito tesoro, siempre te voy a cuidar. Bueno, buenos días. En este segmento Café y Tertulia tenemos el día de hoy como invitado al doctor Iván Jácome. El doctor Iván Jácome es de nacionalidad ecuatoriana. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo los títulos de licenciado en Química y Biología y doctor en Biología. Hizo una maestría en Biodiversidad en áreas tropicales y su conservación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España. Ha trabajado desde el año 2000 en proyectos de manejo de fauna amazónica y ha elaborado planes de manejo para los territorios quichuas de Pastaza. Actualmente es profesor de Zoología y Gestión de Fauna Ecuatoriana en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Iván. Muchas gracias a los compañeros organizadores del programa de radio del CIS, de Humanos y Otros Bichos, por invitarme a compartir con ustedes en esta mañana tan fría, un poco acalorar el ambiente, hablando un poco del tema de la etnozoología. Bienvenido, Iván. Vamos a empezar, como solemos hacerlo, con una pequeña reseña que te llevó a el camino que tomaste, ¿no? ¿Por qué escoger biología? ¿Cuándo te interesaste por la zoología, por los animales? Bueno, es importante indicarles y comentarles que creo que la zoología vino en mis genes, en realidad. Desde muy niño, desde los 4 años, recuerdo ya que me gustaba mucho dibujar animales. Me encantaban los paseos con mi mamá al zoológico de Quito. Me gustaba mucho ver los programas en ese entonces de animales. Y desde ahí siempre sentí que por ahí estaba mi lado espiritual y mi lado profesional también. Entonces luego tuve la
la oportunidad de cursar biología acá mismo en nuestra querida alma mater. Y luego en ese camino tuve la posibilidad de irme directamente a Pastaza, a la selva, y empecé mi trabajo con la fauna en un centro de rescate de vida silvestre, que en aquel entonces era muy nombrado, el Centro Fátima. Trabajábamos investigando posibilidades de domesticación de ciertas especies de mamíferos, sobre todo amazónicos, como el capibara, los tapires. Se hacían ensayos también de adaptación al cautiverio de algunas pavas de crácidos. Se recibían muchos animales víctimas del tráfico a quienes les dábamos rehabilitación, sobre todo loros, guacamayos, primates. Y luego, a través de ese contacto, pude irme a la frontera de Pastaza. Invitado a participar en un curso, es un poco... en ese entonces me invitaron a participar en un curso de muestreos de plantas, de árboles del bosque. Entonces me fui allá y trabajamos un mes haciendo un trabajo muy bonito con una comunidad muy hermosa, mi segunda patria, la comunidad quichua de Yanayacu, que está ubicada como a 1 hora y 10 minutos de vuelo desde La Shell, en Pastaza. Era mi primera experiencia de ver una selva tan grande, tan intocada, tan conservada. Era súper bonito después de los días, cada día de trabajo. Había una banquita frente al río Pindo y ver los delfines, navegar por el río, ir a las lagunas, ver nutrias gigantes y sobre todo compartir con ahora mis amigos y amigas quichuas sobre temas de conservación. Y ahí me quedé más o menos 12 años, desde el año 99 al 2013, gracias a que una ONG indígena, el Instituto Sachasupay, me permitió unirme a su equipo de trabajo y desarrollar en conjunto muchos trabajos vinculados sobre todo con cómo manejar y conservar la biodiversidad, específicamente en mi caso la fauna, de los territorios quichuas de Pastaza de frontera. Luego, por asuntos de conocimiento público, lastimosamente Pastaza ha sido desde el año 2012, se decidió licitar al tema petrolero los territorios indígenas. Entonces hubo un momento de corte ahí, de avance en los proyectos y todo, y regresé acá a Quito. Y sí, pude optar por una plaza de trabajo acá en mi querida universidad, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en la carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales, y trabajo específicamente en las cátedras de Zoología y Gestión de Fauna desde el año 2014 hasta ahora. Esa es, digamos, una síntesis chiquita de mi trabajo. ¿Puedes compartirnos esa sensación que tuviste al entrar a ese bosque que mencionabas, no intervenido? ¿Puedes transmitirle a nuestros radioyentes ese sentimiento de unión con la naturaleza? ¿Qué es lo que sentías en ese? ¿Qué te hizo enamorarte de ese bosque? Bueno, para mí siempre entrar a la selva es como percibir la magnificencia de la naturaleza en toda su plenitud y esplendor. Siempre ir a una laguna desconocida, ver el río en la mañana, sentir el vapor de la niebla mientras se levanta el sol, es como algo muy especial. Es como que una sensación de purificación, digamos así, de entenderle también a la naturaleza en todo ese esplendor, y de entender también lo pequeños que somos como seres humanos, al ver lo que a la naturaleza le ha costado construir durante milenios inclusive. Eso es algo que siempre me ha maravillado a mí, y es una sensación que lastimosamente cuando estás acá en la ciudad ya no se percibe, ¿no? Somos la gente que vivimos en las ciudades somos bastante alérgicos a la naturaleza, ¿no? Qué pena. Si tenemos un matorral muy bonito donde llegan los colibríes en la esquina del jardín, le ponemos otro tipo de flores, homogenizamos la biodiversidad y perdemos justo ese contacto, ¿no? Es simple, se puede comparar
el conocimiento de un niño quichua de la frontera, que a los 7, 8 años él está en capacidad de reconocer unas 100, 150 especies de pájaros simplemente por el canto. O es capaz de reconocer un cazador, digamos, de unos 15 años, un joven. Puede él reconocer toda la fauna que hay solamente por las huellas. Por las huellas se dan cuenta cuántos animales están, si hay machos, hay hembras, si hay crías, qué están haciendo, qué lugares prefieren del bosque para comer, para dormir. Muchas cosas que se interpretan simplemente de observar una huella en la mañana en un camino. Entonces eso se pierde si tú vas al Puyo y preguntas lo mismo a un niño que ya vive en el Puyo, que tiene otra relación con la naturaleza, donde ya no hay el bosque, se ha perdido el conocimiento. Entonces es fundamental para la preservación del conocimiento, la preservación del bosque, de la biodiversidad. Al momento que perdemos eso, lastimosamente estamos perdiendo el único patrimonio que en realidad nos podría en el futuro, digamos, ser una herramienta de desarrollo real para nuestro país. Qué conocimiento cultural y biológico tan rico que tienen entonces los niños que viven en contacto con la naturaleza, los niños de la ciudad. Creo que difícilmente podrán reconocer entre el sonido de un taxi y de un bus. Sí, lastimosamente. ¿A qué se refiere exactamente la etnozoología? Tú eres especialista, trabajas en esta área. ¿Qué es la etnozoología? Creo que para la mayoría más o menos está claro lo que es la zoología, pero la etnozoología. Bueno, yo no me considero un especialista. En realidad creo que soy el más humilde de los alumnos del Sacharuna Yachay. El Sacharuna Yachay en quichua significa el conocimiento de la selva. En ese contexto, la etnozoología es una ciencia contemporánea que está surgiendo actualmente desde el punto de vista también cuantitativo ya. Es una ciencia que se encarga de la investigación, del conocimiento que tienen las comunidades rurales, las comunidades también urbanas, sobre la fauna local con la cual coexisten y sobre los ambientes que comparten el ser humano con el resto de especies de fauna como tal. Es importante también aclarar, a veces cuando se menciona el término etnozoología, inmediatamente las personas piensan que se refiere a investigar simplemente el uso que se da de cierta especie animal. Y esa es como una visión muy minimalista de lo que es la etnozoología como tal. Como ciencia abarca muchas cosas. Por ejemplo, abarca la nomenclatura que las comunidades dan a la fauna con la cual conviven. El significado de los nombres. ¿Por qué un pez, por ejemplo, un pez de una laguna se llama chambirima? Dice, ¿por qué se llama chambirima? Porque resulta que cuando le cocinas a este pez tiene una serie de espinitos, de huesos muy agudos que son idénticos a los espinos de la palma chambira. Entonces cada pez, cada organismo, cada árbol, cada animal vertebrado del bosque tiene un nombre. Y ese nombre significa algo. Y ese nombre viene tal vez del color, de alguna estructura especial que tiene. Y no solamente de eso, sino también de dónde vive. Es como ahí viene la segunda parte importante que poco se investiga de la etnozoología, que es cómo las personas clasifican a los animales. Nosotros como biólogos aprendemos la clasificación linneana, que las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias, y así hasta llegar en órdenes y así hasta llegar a reinos. Pues resulta que en las comunidades indígenas tienen un propio sistema de clasificación también. Yo investigué eso con peces de laguna y resulta que había una concordancia entre la clasificación del Linneo, desarrollada por la academia, en un 90% con la clasificación quichua. Entonces hay como dos conocimientos ahí. El conocimiento que aprendemos acá, que a través de la universidad, y el conocimiento local, propio, que son equivalentes. No es que a veces los biólogos como que prejuzgamos cuando vamos a una comunidad y empezamos a juzgar como que nosotros somos quienes tenemos conocimiento y lo que las comunidades tienen no es conocimiento. Y no es así.
Resulta que hay dos conocimientos equivalentes y que si llegamos a conjugar esos dos conocimientos, vamos a poder ser más eficientes en términos de conservación. Y otra cosa, también obviamente la etnología investiga los usos de la fauna, pero también investiga las prácticas que las comunidades locales dan a la biodiversidad. Entonces vean ustedes, hay distintos aspectos, el tema de la cacería, el tema de la pesca, el tema también de cierta espiritualidad vinculada con el tema de conservación de los animales es parte de la etnología. Y puedo decirles que aquí en el Ecuador estamos todavía en pañales en esta ciencia. Hay más estudios de pesca, de cacería, casi no hay estudios, por ejemplo, de nomenclatura ancestral de la fauna. También por regiones hay como en la Amazonía hay más estudios realizados a nivel de tesis, de artículos publicados. En los Andes hay poco. Sobre los pescadores artesanales, del conocimiento que tienen de los peces marinos, por ejemplo, no hay casi nada investigado, trabajado. Y creo yo que la etnología, el aporte fundamental en esta época contemporánea, es una herramienta clave para fortalecer la conservación de los territorios donde aún existe biodiversidad. Tú bien mencionabas que son dos maneras de entender la diversidad, ¿no? Una desde la clasificación lineana académica y la otra la que tienen las comunidades que viven y conviven con los animales del bosque, ¿no? Con el bosque en general. ¿Cómo tu experiencia de tantos años con la comunidad quichua ha cambiado tu forma de ver la ciencia, de entender la ciencia y la vida? ¿Cambió tu cosmovisión gracias a la influencia de esos años con la comunidad quichua? Sí, siempre. Yo siempre digo que el mejor posgrado que yo pude recibir es el que aprendí con las familias quichuas, con los que caminando y conociendo la selva y a sus animales, con los cazadores, conociendo las lagunas como espacios sagrados, mitológicos, también de aprovechamiento de recursos, con los pescadores. Entonces, para mí al menos, desde el punto de vista de la cosmovisión, yo estuve pensando que son tres aspectos fundamentales que en mi caso han incidido mucho en entenderle al mundo de otra manera, que he logrado aprender desde el punto de vista quichua, por ejemplo. Entonces, uno es tener una visión holística de las cosas. Todo está interconectado. El río depende del clima, hay estacionalidad, unos meses aumenta, otros meses baja. Cuando baja el río, en el verano las playas quedan libres, las tortugas salen a poner huevos, la gente busca esos huevos para comer, pero también para conservar. Entonces hay toda una interconexión entre todos los elementos del ecosistema. No se puede entender a la naturaleza desde un punto de vista separado, como hacemos acá, que subclasificamos las cosas como yo solo estudio botánica, tú estudias solo zoología y así. Sí. Tú en la selva tienes que conocer todo, ser cazador, pescador, saberte orientar en la selva y eso se traduce también en el conocimiento de la fauna. El otro aspecto es entender que es clave para la conservación la diversidad. Las mujeres cultivan una chacra diversa. Combinan plantas que son rituales con plantas que son insecticidas, con otras que dan colorantes, con otros que dan de la misma manera. Cuando vas a la laguna no solo pescas un tipo de pez, unos meses utilizas unos peces, otros usas distintas artes de pesca, lo mismo en la cacería. Entonces, y cuando la gente recrea sus ecosistemas de chacra, de bosques manejados, hace lo mismo, trata de replicar la propia diversidad que tiene el bosque. Entonces eso es clave. Si queremos conservar a largo plazo la naturaleza, tenemos que pensar siempre en tener distintos recursos a la vez, tener una amplia diversidad. Y la tercera, y esto es clave también, es que hay muchos conocimientos ancestrales ligados a la espiritualidad de las comunidades que son importantes para el tema de apalancar la conservación de una especie de fauna o de un espacio protegido.
Por ejemplo, los saladeros. El saladero es un punto donde los animales van a lamer sales desde el punto de vista biológico, digamos así, donde hay una provisión de sales que ellos lamen porque necesitan para sus funciones vitales y también para contrarrestar los tóxicos que consumen de las hojas de los bosques. Pero el saladero, desde el punto de vista indígena, también es el punto de conexión entre dos mundos: el mundo real, donde está la fauna, donde vemos a los animales como son en el bosque, y el Ucupacha, el mundo mitológico, el mundo que está abajo, el inframundo, digamos, donde en cambio están las almas de los animales. Si una selva es rica es porque tiene muchos saladeros intocados, donde las almas que están en el inframundo salen y a través del saladero se transforman en animales. ¿Ya? Entonces, por eso es que los cazadores viejitos dicen: nunca vayas a matar animales en el saladero, porque estás rompiendo ese paso dimensional. Digamos, es la fuente de la diversidad, entonces. Entre otras cosas, para cada espacio hay así cuestiones espirituales que van más allá de lo que aprendes en la academia, digamos así, que son importantes recuperar y mantener para conservar, ¿no? Es como que los quichuas tuvieran un mayor respeto por la naturaleza y los seres que le rodean, ¿verdad? O sea, es como que los consideran más sus hermanos, digámoslo así. Justamente, no es solo una cuestión del pueblo quichua. En general, hay una cosmovisión, se conoce como cosmovisión animista de todos los pueblos amazónicos, todos los pueblos ancestrales, hacia la fauna, en donde cada animal tiene un espíritu, un alma. Puede verse desde una perspectiva humana también. Entonces, pero también es importante precisar una cosa, que mientras las comunidades están más distantes a la colonización, el conocimiento y la biodiversidad están mejor conservadas y estas prácticas se mantienen. Pero a medida que las comunidades son más influenciadas, sobre todo por la economía de comercio, por todas estas transformaciones vinculadas con el tema de la colonización, la industrialización, también la extracción de recursos a gran escala, entonces esa cosmovisión también se va perdiendo. Entonces hay como distintos matices, comunidades distantes que se mantienen en un entorno de bosque bien conservado, mantienen un conocimiento asociado a la conservación de su biodiversidad, y comunidades que lastimosamente están ya cerca de zonas colonizadas pierden también esa cosmovisión porque ya no hay los recursos sobre los cuales tú aprendes para vivir. Entonces, una comunidad indígena sin tanta influencia de colonización e industrialización podría conservar mejor sus recursos, ¿no es cierto? Podría mantenerlos y aprovecharlos mejor por ellos mismos. Pues sí, justamente en esa propuesta hemos venido trabajando mancomunadamente con el pueblo ancestral Causaxacha, que está ubicado en la zona fronteriza de Pastaza, en desarrollar un plan de manejo que incluya el manejo de espacios y de especies desde el punto de vista indígena. Entonces hemos tenido unos resultados interesantes que seguro van a ser motivo para que me inviten algún otro rato a otro programa. Con certeza. Seguro que sí. Para contarles, ¿no?, experiencias probadas de manejo de ciertos recursos hidrobiológicos, por ejemplo, las tortugas fluviales. Hemos hecho también experiencias de manejo con peces nativos. Y ahora últimamente estamos trabajando con insectos como las abejas melíponas para producción de miel que no tienen aguijón, que hay muchas especies en el bosque, y también en gusanos de la palma como una fuente alternativa para la soberanía alimentaria. Tal vez una pregunta un poco incómoda, pero ¿dónde te sientes tú más cómodo ejerciendo como biólogo? ¿En la academia, en la universidad o en el campo, en el bosque? Yo me siento más cómodo obviamente en la selva porque estuve mucho más tiempo. Pero acá en la universidad de la misma manera. Estoy ahora muy contento porque toda la experiencia acumulada que yo obtuve de mis maestros quichuas la estoy transmitiendo a los estudiantes en mis clases. Entonces no percibo la diferencia. Pasé mucho tiempo en talleres, en eventos de capacitación, usando la pedagogía quichua para aprender. Y todo ese importante bagaje también que aprendí
de manejo de grupos, de trabajo participativo, colaborativo, aplico en mis clases cada día. Entonces me siento por igual muy cómodo con la universidad. Más bien lo que quiero es como generar un espacio propio de investigación de la etnozoología para trabajar más con los estudiantes. Me gustaría mucho que los estudiantes que van saliendo de las nuevas promociones se vinculen más al campo en estos temas. Necesitamos con urgencia biólogos que vayan a territorios indígenas a compartir y aprender con humildad el conocimiento indígena para promover la conservación. Bueno, tenemos una pregunta a través de WhatsApp donde una de las personas que nos escucha dice: si tuvieras la oportunidad de regresar al bosque, ¿te irías? ¿Extrañas al bosque? Realmente sí lo haría. Es la casa que me formó. Entonces sí, si hubiese esa opción, yo creo que sí regresaría. Dejando todo acá sin importar nada. No. Como suelen decir algunos biólogos, ¿no? Animal de monte, entonces. Sí, eso, animal de monte. Y tengo además, me casé con otro animal de monte. Y tengo 2 animalitos de monte que estoy formando también. Entonces nuestro proyecto de vida va hacia allá. Tal vez no se dará en el corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo nuestro proyecto familiar de vida es otra vez volver a la Sacha como animales de monte que somos. Pero mientras tanto, donde esté, donde me corresponde estar, siempre trataré de dar mi experiencia, todo lo humildemente que pude aprender para formar también otros animales de monte. Qué bueno, qué lindo que tú puedas influenciar de esa manera a tus hijos también, ¿no? Para que sientan ese calor, ese apego, ese amor por la naturaleza que, como decíamos, lastimosamente la mayoría de niños citadinos no lo tienen, ¿no? A través de tu amplio recorrido en el bosque, haber compartido con las comunidades, me imagino que tienes muchas experiencias por compartir, ¿no? ¿Nos podrías contar alguna anécdota de tu amplia experiencia? Claro, sí, justo estuve pensando y me acordé de una muy interesante que justo rebasa, ¿no? O sea, uno como biólogo siempre está muy apegado a los fenómenos que siempre tienen que ser explicados a través de la ciencia. Uh-huh. Pero hay cosas en la selva que no se pueden explicar tan fácilmente desde esa perspectiva. Y esa es, por ejemplo, la gente quichua dice que cuando una laguna está bien conservada, cuando uno quiere entrar a esa laguna, puede ser un sol radiante, y al momento que tú ya quieres llegar a la laguna te hace perder primero. Y después, como no es muy celosa, cuando tú quieres entrar ya a la laguna, empieza a llover, caen rayos, hacen olas, de inmediato se transforma el clima, y eso hace que tú obligadamente salgas de ahí porque te puede pasar algo. Eso es lo que dice la cosmovisión. Entonces una vez nos pasó justamente eso, yendo a una laguna muy escondida en la selva por pedido de un compañero. Primero no le encontramos a la laguna, caminamos unas 4 o 5 horas por un lado, por otro, con GPS en mano, y no encontramos. Al final encontramos a la 1 de la tarde la laguna. La laguna desde arriba, a unos 300 metros, se veía maravillosa, era un sol esplendoroso, un día súper caluroso, no había una nube en el horizonte. Cuando bajamos a la laguna y topamos la orilla de la laguna, se cerró totalmente. O sea, era increíble. Wow. Empezó a llover, caían rayos, empezó a soplar el viento, empezaron a caer ramas de los árboles, habían olas, y claro, esas son las señales que te indican que esa laguna estaba bien conservada y que te sugiere amablemente que te retires. Amablemente. Entonces sí, esa es una anécdota. Hay muchas cosas que no se pueden explicar totalmente desde el punto de vista científico que nosotros estamos acostumbrados, y que tenemos que aprender a ver eso, que para conservar es importante la investigación, el conocimiento que nos da la academia, pero también tenemos que aprender a compartir saberes, y creo que nuestros maestros no son precisamente PhDs que vienen del exterior graduados, sino los pueblos indígenas.
Y en esa perspectiva tenemos que estar dispuestos también a entender que hay otros elementos culturales como la ancestralidad, la ritualidad, estas cosas espirituales que les cuento, que no pueden ser explicadas desde un punto de vista científico totalmente, que también son importantes para la conservación. Bueno, Iván, te comprometiste a visitarnos otra vez ya. Sí, entonces, sí, me invitan, claro. Obviamente tendrás muchas más historias que compartir. Te agradecemos enormemente por habernos visitado, por esta conversación tan agradable. Yo les agradezco a ustedes y espero pues que no sea la última vez, y con mucho gusto. Este espacio creo que es muy importante para divulgar también que hay otras aristas de la ciencia en la cual también los estudiantes de toda la universidad pueden vincularse, y que son aristas que todavía no están ampliamente investigadas. Estamos en un país multicultural donde es como el origen del conocimiento de la etnobiología, desde el mar hasta la selva. Entonces ahí hay mucho por trabajar en conjunto. Terreno virgen. Muchas gracias, Iván. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les quedamos debiendo 2 segmentos, pero la entrevista ha sido muy interesante y nos enganchó. Entonces, me despido. Mi nombre es Sandra Enríquez. Nos vemos la próxima semana. En la próxima semana tenemos la visita de la doctora Lucy Valdeón del Centro de Biomedicina, así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, radioescuchas, por sintonizarnos, y no se olviden de escucharnos la próxima semana. Agradecemos al radioyente que interactuó con nosotros. Como decía Sandra, lamentablemente no podemos avanzar con los 2 segmentos que nos faltaban porque nos entusiasmamos conversando con Iván. Les esperamos la próxima semana. Tendremos a Lucy Valdeón en el segmento Café y Tertulia. Gracias por compartir este espacio de 1 hora, este espacio de divulgación científica. Les esperamos en el siguiente programa de Humanos y otros bichos, y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.